Vamos con el mensaje. El mensaje de hoy está titulado Su poder vive en mí. Su poder vive en mí. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 11. Romanos 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo quisiera de que en esta tarde rápidamente el equipo de Lobor nos pueda cantar una música que refleja lo que dice aquí este versículo. Es una música que siempre les pido que canten en el tiempo de Pascua. Así que la letra está lo que dice aquí, Romanos 8:11. Así que vamos a escuchar una vez más este Lobor. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Amén. Es una declaración tremenda, poderosa. Vamos a leer la letra de lo que dice esta música. Tenemos el slide. Dice, con poder, tenemos el slide por favor. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente. Y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí. Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Y miren, esta es una tremenda declaración de lo que dice aquí la palabra de Dios. Y me puse a pensar en la letra de esta música y en manera especial, si nosotros creemos que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese poder, dice, vive en nosotros. ¿Será de que lo creemos verdaderamente? ¿Creemos verdaderamente de que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, vive en mí? Y yo quiero hacerte un desafío. Allí en el boletín que has recibido, allí en la parte de atrás, en la parte de apuntes, de anotaciones, quiero que pienses lo siguiente. Si tienes allí un papel, un lápiz, una caneta, puedas escribir lo siguiente o puedas responder lo siguiente. Piensa. Si yo tengo el poder que me ha dado Dios, ese poder que me ha dado el Dios Todopoderoso, ¿qué puedo hacer con ese poder? ¿Cómo utilizarías tú ese poder? Escríbelo. ¿Cómo usarías tú ese poder que Dios te ha dado? Tal vez alguna mujer diría, mataría a mi marido que es un sinvergüenza, un sinvergoña. Tal vez los maridos dirían, mataría a la suegra o al jefe. ¿Qué harías tú con ese poder? Tal vez algunos pensarían, pues, podría acabar con mis problemas financieros. O usaría ese poder para poder preencher, para poder llenar los faltantes que tengo yo en mi vida. Otros podrían decir, bueno, usaría ese poder para sanar, para curar la enfermedad por la que estoy pasando. O alguien podría tal vez decir, pues usaría ese poder para tocar la batería como el joven que estuvo tocando allí la batería allí en esta tarde. ¿Qué harías tú con ese poder? Y yo quise profundizar en esta palabra, la palabra poder.
Porque mira, muchas veces cantamos y como que a veces nosotros no prestamos atención a las palabras. Así que fui al diccionario y encontré de que poder significa la fuerza o capacidad para hacer algo, para hacer que algo suceda. Poder es la fuerza y capacidad para hacer que algo pueda acontecer, que algo pueda suceder. Algo simple, pero también muy profundo, muy profundo. Así que pensando en esto, me preguntaba, ¿qué tipos de poder hay? ¿Qué tipos de poder existen? Pues comencé a encontrar varios. Por ejemplo, el poder de ejercer dominio o supremacía sobre otras personas o sobre cosas del mismo tipo. Por ejemplo, el poder que tienen los países industrializados, los países del primer mundo, sobre los países más pobres o los países del tercer mundo. Otro poder es de que si tú tienes conocimiento y estás frente a una persona que tiene menos conocimiento, tú tienes poder. Tú tienes poder. El poder también y la habilidad para influir en una persona o en un grupo de personas. Por ejemplo, la televisión. La televisión puede influir en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar y ainda todavía en nuestra conducta, en la forma en que nosotros nos desenvolvemos. Poder que indica tal vez la autoridad suprema reconocida por otra autoridad. Y ahí tenemos el poder de Dios. Ahí tenemos el poder o la autoridad que tiene un Estado, que tiene un gobierno. O algo más simple, el poder que tiene tu jefe allí en tu trabajo. ¿Qué ejemplos de poder vemos nosotros en la sociedad? ¿Y cómo son usados? Quizás el más importante, el poder más importante que nosotros podemos ver en nuestra sociedad es el poder del dinero. El poder del dinero. El que tiene dinero, tiene poder. Aunque no lo queramos admitir, es verdad. El dinero tiene poder sobre las cosas. El dinero tiene poder sobre las personas. El dinero tiene poder aún sobre las leyes. Y ahí están los corruptos. El dinero tiene poder sobre principios. También tenemos el poder de la información. El que está informado y tiene las noticias a primera mano, pues va a tener el poder para poder guiar, dirigir o manipular a otra persona. ¿Sabes? ¿Escuchaste la noticia? No sé. Yo lo sé, yo te lo digo. El poder de la información, el poder del conocimiento. Si tú eres una persona que lees, si tú eres una persona que te preparas, entonces eres una persona que tienes más poder. Que tienes más poder por causa del conocimiento. Aquellos que tienen la posibilidad de ir a la universidad. Y una vez más animamos a los padres para que sus hijos puedan ir a la universidad, a la facultad y puedan estudiar, pues ellos tienen más conocimiento y por lo tanto tienen más poder. El poder político, los grandes choques entre fuerzas que piensan igual o que piensan diferente. Y ese poder político muchas veces es bien usado, generalmente es mal usado. Entonces, hay muchas clases de poder. Examinando y revisando lo que sucede en nuestra sociedad. Y me pareció interesante el poder destacar el siguiente, y es el poder de la vanidad. La vanidad. Mira a la persona que está a tu lado. Está linda, está lindo. Se acicaló, se preparó para poder venir aquí al culto hoy día muy lindo, muy bonito. Y ese poder de la vanidad, la vanidad, es el poder que tiene de querer verse cada vez mucho mejor. Ese poder incluso lleva a las personas a tomar decisiones de casi mudar completamente su cuerpo
entero simplemente por la vanidad. Por la vanidad. Los cirujanos plásticos dicen lo siguiente: es el único momento en que una persona sana entra en una clínica y sale enferma. Cuando van a hacer cirugía plástica es el único momento en que la persona entra sana y sale enferma. ¿Por qué? Porque entran perfectas. Pero quieren que le corten, le aumenten, le quiten. 6 meses para poder recuperarse. Otro poder es el que vivimos en nuestro entorno social. Y puede ser usado para cosas buenas, puede ser usado para cosas malas. Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros ese poder. Pero muchas veces una persona sin Dios va a usar ese poder para cosas malas. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas sin Dios quieren tener poder? ¿Por qué las personas sin Dios quieren tener poder? Pues simplemente para ejercer una supremacía o para poderse creer que son mejores que otras personas, para poder generar beneficios propios y que lamentablemente muchas veces no lo comparten. Y ustedes lo pueden ver allí en los políticos, gente que en campaña les te prometen el cielo y la tierra, oro, plata y todo lo demás, y cuando llegan a la posición, pues solamente se benefician a sí mismos y se olvidaron de todos aquellos que habían votado por ellos. Ese poder que lo usan para dominar a otras personas. Y yo puedo concluir de que la gente usa ese poder para hacer lo que le da la gana. Para hacer lo que quiere. Fíjate lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. Una versión transformadora. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Tenemos que entender eso. Dios nos ha dado la libertad de hacer cualquier cosa con ese poder que Él nos ha dado. Pero como dice la Biblia, no todo conviene. No todo conviene. Y tú tienes que aprender a mirar aquellas cosas que no te convienen según lo que nos enseña la Biblia. Para que no las hagas, no las puedes hacer. Hay otro versículo que quisiera leerles, Mateo 7, el versículo 13, la Nueva Traducción Viviente. Dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Entonces, el camino que muchas personas usan para hacer cosas malas, pues la Biblia dice aquí este versículo que los lleva a un solo destino. Es al sitio de destrucción. A un sitio de destrucción es como el camino al infierno. La estrada, la carretera al infierno. Y ese es el resultado para las personas que usan ese poder de una manera negativa. Pero también está el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ese poder que cantó aquí ahora el equipo de Lobor, el equipo de alabanza al comienzo del mensaje. Es el poder que levantó a Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos, y como dice la Escritura en Romanos 8:11, está en mí, está en ti. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder que levantó a Jesús, la Biblia dice que vive en cada uno de nosotros. ¿Y qué ejemplos de ese poder nosotros podemos tener? Vamos a algunos. Primero, el poder de la sabiduría, o poder de la sabiduría. ¿Cuándo necesitan sabiduría? ¿Sí? Pues mira, si tú necesitas sabiduría, pues ahí está. Está en el libro de Proverbios. Si tú lees un proverbio, un capítulo del libro de Proverbios, y tú repites esos proverbios, vas a ser cada día más sabio. Vas a ser cada día más sabio. Te doy un ejemplo, un proverbio simplemente. Proverbios 10, verso 19. Quien fala demais acaba pecando,
Quem é prudente fica de boca fechada. ¿Qué te está diciendo la sabiduría? Que hay tiempos para falar, hay tiempos para hablar y hay tiempos para ficar de boca cerrada, de boca fechada. Segundo, el poder del amor. El poder del amor. Hermanos, no hay nada más que pueda mudar, que pueda cambiar la vida de una persona que cuando tú le entregas amor. Que cuando tú le entregas amor. Ese es el poder del amor. Tercero, el poder de los milagros. Los milagros. Y no hay nada más que nos pueda convencer a nosotros del poder de Dios que ver un milagro. Que ver algo que es imposible para los hombres, ser realizado por Dios, pues el poder de los milagros. Siguiente, el poder de la evangelización para salvar almas. Y ese poder, mira, que tú tienes ahí en tus manos, ese poder que te ha dado a ti Dios, para hacer que otras personas sean rescatadas del infierno y puedan ser llevados a la presencia de Dios, es un poder impresionante. Los ángeles, dice la Biblia, los ángeles quisieran estar en la tierra para poder evangelizar, para poder hablar a otros de Cristo y no pueden. Ese poder Dios se lo dio a ti, me lo dio a mí, nos lo dio a cada uno de nosotros. Es el poder de la evangelización. Siguiente. El poder de la alabanza, el poder del louvor. Y lo vimos esta tarde, había poder aquí cuando estaban louvando, aquí había la presencia, la unción del Espíritu Santo de Dios, trabajando mientras nosotros estábamos aquí alabando, estábamos louvando a nuestro Dios. El siguiente poder que podemos encontrar es el poder de la lengua, o poder de la lengua. Mira, con nuestra lengua nosotros podemos levantar y construir a una persona. Pero con la misma lengua, con la misma boca, nosotros podemos maldecir, podemos acabar y podemos destruir a otra persona. El poder de la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos el poder que Dios nos ha entregado. Séptimo, el poder del perdón. Hemos hablado en otros mensajes, no vamos a ser más profundo, pero cuando tú perdonas, tú quedas en paz, tú quedas tranquilo. La otra persona también puede recibir esa paz a causa del poder del perdón. Octavo, el poder del Espíritu Santo. Quiero que leamos los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, versos 22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. El poder que Dios nos ha dado, el poder que nos lleva a la vida, dice aquí este versículo, no hay leyes contra eso. No hay leyes contra eso. Así que, no sé si te das cuenta lo valioso y lo importante que es el poder que el Señor nos ha entregado. Los frutos aquí del Espíritu Santo. La Biblia dice, no hay leyes contra eso. Y hay un último poder, y es el que quiero explicar mejor, es el que quiero usar como tema para este mensaje. Ya me pusieron ahí el slide, ¿está bien? Es el poder de la sanidad. O poder da cura. Como hemos visto ahora en este versículo, no hay ley, no hay nada que pueda ir en contra de este poder. El poder de la sanidad, o poder da cura. Y este poder quisiera que lo podamos ver en Isaías 53, versos 4 y 5. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados.
Y ese es el poder al cual yo me quiero referir en esta tarde. Lo más importante es que puedas saber y puedas entender de que ese poder está en cada uno de nosotros. Nada de lo que yo les pueda decir puede ir en contra o puede quitar, puede chirar ese poder que Dios ya les ha entregado a cada uno de ustedes. Hay un poder que ya fue entregado y tal vez tú no te has dado cuenta, tal vez no te has apercibido. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos dice que vive en ti y que vive en mí. Hoy día quiero traerles un mensaje de Pascua, de resurrección diferente. Todos los años generalmente es lo mismo. Jesús fue a la cruz, sufrió, estuvo allí pindurado, murió en la cruz, desheran a Jesús de la cruz, lo colocaron en un túmulo, en la tumba. Al tercer día fueron las mujeres muy de mañana, domingo de mañana, para poder preparar el cuerpo, para embalsamarlo. Pero cuando entraron allí, no estaba. Jesús había resucitado. Y es un mensaje, por supuesto, más importante, como decía mi esposa en el tiempo del Obor, es el día más importante de todo el año para cada uno de nosotros. Jesús resucitó, Jesús se levantó de entre los muertos. Pero yo quiero usar esto, dice lo que leímos en Romanos 8. El Espíritu, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, que lo resucitó, vive en ti y vive en mí. Y quiero usarlo en el sentido de este poder de la sanidad, del poder de la cura. ¿Cuál es el poder con respecto a la sanidad, a la cura? Pues es el poder que nosotros podemos llamarle el poder de la autosanación. El poder donde el cuerpo humano tiene la capacidad innata de poder curarse a sí mismo. Es un extraordinario sistema de reparación que está funcionando siempre, que está funcionando continuamente en cada uno de los seres humanos. Y estoy hablando en forma general, no estoy hablando solamente de creyentes, estoy hablando en forma general. Ese poder de la autosanación, ese poder de la sanidad, de la cura, funciona en cada una de las personas. Les doy algunos ejemplos. Todos por algún momento nos hemos cortado. Bueno, uso mejor la palabra, porque el cortado es aquel que se quiere suicidar. No, yo espero que nadie haya querido suicidarse aquí. Mas por accidente nos hemos cortado el dedo, el brazo, no sé, alguna parte de la pierna. ¿Y qué hacemos? Pues lavas la herida. Si puedes, la curas, le colocas un poco de alcohol, le colocas una venda, pero aunque no le hagas nada, esa herida por sí misma se va a fechar, va a curarse. Es el poder de la autosanación, de el poder curarse a sí mismo. Si tú la curas, por supuesto, va a ir el proceso. Le colocas allí una venda, pues al día siguiente ya está prácticamente cerrada, después va a formarse una costra y después solamente quedará una cicatriz. Pero no fue la venda, no fue el alcohol, fue el mismo sistema inmunológico que el ser humano tiene. Por ejemplo, los hombres cuando se afeitan a veces se cortan. Nos cortamos. ¿Qué hacemos? Pues lavamos la sangre, le colocamos una cremita y vamos corriendo a trabajar o los jóvenes se van a estudiar. ¿Y qué pasa? En una hora, fechó. En una hora se cerró la herida. ¿Sí? Es el poder de la autosanación que trabaja en cada uno de nosotros. Otro ejemplo, las personas que tal vez se han roto, han quebrado un oso, un hueso. No sé si alguien lo ha experimentado, tal vez alguno de sus hijos, por traviesos, por hacer muchas cosas a veces. Pero ¿qué sucede? Lo llevamos al médico y el médico le coloca yeso. Pero el yeso no sana, no cura.
El yeso lo que hace es que inmoviliza esa parte donde está el hueso quebrado. Después de algunas semanas, el hueso por sí mismo se pega, se cola. No fue la medicina, no fue nada, no fue el yeso. Es el poder de la autosanación, de la autorregeneración que opera en cada uno de nosotros. Hoy en día vas a la farmacia y vas a encontrar todo tipo de medicinas para el resfrío. Pero no son las medicinas las que te van a curar del resfrío. Es tu sistema inmunológico. Si está bien, pues tu sistema inmunológico va a hacer de que tú puedas curarte de ese resfrío. El poder que Dios nos dio, el poder que levantó al Señor Jesucristo de la muerte está en ti, está en mí. Ese poder está allí para curarnos a cada uno de nosotros. Ese poder está permanentemente trabajando de tal manera de que nuestros cuerpos puedan curarse a sí mismos. Pero ¿sabes qué? Hay muchas veces, y que tú me lo vas a decir tal vez o lo estás pensando, muchas veces nuestro cuerpo no se cura, no se sana. Y nos podemos preguntar, ¿por qué? Pues una explicación es que a veces nosotros actuamos, agimos en contra de ese mismo poder. Ese asombroso poder que tiene el cuerpo humano para poderse curar a sí mismo se inhibe, ya no trabaja, ya no se autorregenera, ya no se cura, ya no funciona. Y lo más interesante es que en el caso más simple, por ejemplo, una cortada, que te cortes, tú puedes orar o no puedes orar, igual se va a curar. ¿Ok? Ores o no ores, igual se va a curar, porque eso es parte del sistema de tu cuerpo de poderse autorregenerar, autocurar, autosanar. Pero les decía, ¿qué pasa? ¿Qué acontece cuando nuestro cuerpo no se cura, no se sana? ¿Por qué acontece eso? Porque estamos agiendo, porque estamos actuando en contra de ese poder. ¿Sabes cuándo? Cuando caminamos en el lado opuesto, cuando caminamos en el lado contrario. Ya vimos ahí en Mateo 7 que la Biblia dice de que cuando vamos en ese camino, en esa carretera, en esa estrada de destrucción, nos lleva allí al infierno, nos lleva a la destrucción. Y esto pasa, ¿sabes cuándo? Cuando comemos mal. Esto acontece cuando no hacemos ejercicio. Esto acontece cuando no descansamos. Por lo tanto, resultado, nos enfermamos. Nos enfermamos. Yo creo de que nosotros tenemos que reconocer que el enemigo siempre tiene un plano para destruirnos, para acabarnos. Por ejemplo, con el poder de la comida. Comemos y comemos y comemos. Resultado, nos lleva a la obesidad. Resultado, tenemos colesterol. Resultado, cuántos males en nuestros cuerpos porque no nos alimentamos bien. Comidas grasosas, comemos bentó solamente todos los días porque no, la esposa no te cocinó, no sé, pero porque no nos alimentamos bien, van a venir en nuestros cuerpos consecuencias. Pero por causa de eso, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos haciendo que nuestro sistema de autorregeneración, de autocura, no funcione normalmente y lo estamos inhibiendo. En otras palabras, necesitamos darle a nuestros cuerpos los recursos que necesita para que pueda generar, para que pueda autorregenerarse y permanecer nosotros saludables. Algunos piensan que lo que necesitan para poderse recuperar de una enfermedad es poder acostarse, deitarse y ver televisión. Es todo lo contrario. Generalmente la cama enferma.
Generalmente la cama enferma a la persona. A veces lo único que tú tienes que hacer para recuperar el sistema inmunológico pueda volver a la normalidad es salir y caminar al parque. Simplemente. No necesitas ir a hacer un contrato con el gimnasio, con la academia. No, anda y camina. Y vas a ver cómo tu cuerpo va a comenzar a funcionar nuevamente tal como el Señor lo había creado. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en cada uno de nosotros. ¿Sabías tú que cuando nosotros hacemos ejercicios, vamos a soltar una dosis importante de endorfina? ¿Sabes lo que es endorfina? La endorfina es llamada la hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad. Entonces, cuando tú haces ejercicios, como que te sientes feliz. Como que te sientes feliz. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que trabajar de tal manera que podamos producir esas hormonas de endorfinas. ¿Por qué? Porque van a generar un sentimiento de bienestar en nuestros cuerpos. Va a generar alegría en cada uno de nosotros. Y ahí estamos permitiendo que ese poder de cura, ese poder de sanidad, comience a agir, comience a actuar en cada uno de nosotros. Y si tal vez lo que te estoy diciendo no te convence, y tal vez tú te estás preguntando, pastor, ¿qué tipo de mensaje de resurrección es hoy? Es el que está dando el pastor hoy. Pues quiero decirte un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Vi un film y vi una película llamada Gifted Hands, o Manos Milagrosas en español latino, o el español de España se titula El mundo en sus manos, en portugués es Mãos Talentosas. Es la historia de una persona llamada Benjamin Salomon Carson, creyente, un neurocirujano, el más importante del mundo. El más importante del mundo. Él tuvo una vida muy difícil, era negro, por lo tanto de pequeño pues él sufría de bullying, de ijimé, y él pensaba de que él era bruto, de que no servía para nada en la vida. Pero tenía allí una mamá cristiana, una mamá creyente que lo alentaba y lo apoyaba. Y su mamá le pidió que leyese todos los días el libro de Proverbios. Y él comenzó a leer el libro de Proverbios y comenzó a interesarse en la lectura. Veía programas en la televisión de preguntas y no sabía las respuestas, pero la lectura del libro de Proverbios le animó a ir a la biblioteca y comenzar a leer libros. Comenzó a tener conocimiento. Y cuando veía los programas de ahí de preguntas y respuestas en la televisión, antes que el concursante diese la respuesta, él ya daba la respuesta. Realmente Dios comenzó a trabajar en la vida de este joven, de este Salomon Carson. Su mamá lo apoyó mucho. Y él mismo dice, fue Dios quien me dio estas manos prodigiosas. Él llegó a convertirse en el mejor neurocirujano del mundo. ¿Y por qué lo mencionó a él? Porque este médico tuvo la capacidad de hacer dos cosas tremendas. Por supuesto, por la guía, por la dirección de Dios. Pero quiero mostrarles lo que él descubrió. Parte de lo que les estoy diciendo. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos actúa en cada uno de nosotros. El poder de autorregenerarse. Les decía, él hizo dos cosas tremendas. Primero, él tomó a dos gemelos siameses, dos gemios siameses. Los gemios, pues se saben, pues son iguales, pero cuando son siameses significa que están unidos por alguna parte del cuerpo. Estos gemios siameses que le trajeron al doctor Carson estaban unidos por la cabeza.
Hasta ese momento nadie había podido hacer una operación, una cirugía, porque se perdía mucha sangre. A lo mucho moría uno y vivía el otro, pero nunca habían podido vivir los dos bebés. Él estudió mucho, él oró, él pidió la guía del Señor. Y los logró operar, los logró separar. Y las dos crianzas vivieron. Y fue la noticia más importante en todos los medios de comunicación en esos tiempos allí en Estados Unidos. A partir de allí, él siguió haciendo esas operaciones y a partir de allí, los neurocirujanos de todo el mundo comenzaron a practicar esta operación. El otro caso importante que él hizo, él llegó a trabajar con una niña, con una menina, que sufría de epilepsia y tenía trastornos convulsivos. Esta niña, esta menina estaba perdiendo poco a poco el poder hablar, el poder caminar, el poder pensar. Y cuando le llevaron a esta niña al doctor Carson, él estudió allí el caso y él dijo, lo único para poderla salvar es tirar la mitad del cerebro. La mitad del cerebro. Y los padres decían, pero eso es posible. ¿Va a funcionar poder quitar la mitad del cerebro? Y Carson dijo algo muy importante. Déjenme leerlo, lo apunté. Él dice, no sabemos por qué, pero el cerebro humano tiene la impresionante capacidad de operarse a sí mismo. Después de remover parte del cerebro enfermo, las células sanas toman la función de las células malas y reconstruyen la función neurológica. Le tiraban la mitad del cerebro y las células buenas comenzaban a hacer un doble trabajo, su propio trabajo, y asumían el trabajo de las células malas que habían sido retiradas y por lo tanto el cerebro se autorreconstruía. Él operó de esta forma. La operación, para aquellos que sean estudiosos o quieren saber un poco más, se llama hemisferectomía. Hemisferectomía. Y básicamente significa eso, cortar allí el cerebro en dos y quitar la parte mala. Él operó a esta niña. ¿Y qué aconteció? Pues las células se autorregeneraron. Y esta niña hoy está viva. Hoy en día esta niña no sufre más de epilepsias. ¿Fueron las manos prodigiosas de este médico? Sí, Dios guió las manos de este médico. Pero es el poder de la autorregeneración del cuerpo humano el que trabajó, que Él descubrió. De tal manera que hoy en día, pues ese tipo de operaciones se continúan realizando. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos continúa trabajando permanentemente en cada uno de nosotros para sanarnos, para curarnos. Tenemos que creerlo, hermanos. Entonces, para que ese poder pueda trabajar bien constantemente en nuestras vidas, tal vez muchas veces tenemos que corregir algunas cosas en nuestras vidas para que esa cura, para que esa sanidad pues empiece a trabajar de una forma positiva en cada uno de nuestros cuerpos y nos pueda llevar a tener una vida más saludable. Una de las principales recomendaciones es el cambio de hábitos. Cambia la forma en la que tú estás viviendo. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo viene a ser? El suegro de mi hermano le diagnosticaron cáncer y le dieron 6 meses de vida. Lo que hizo la familia fue de que le cambiaron los hábitos de comida. El señor pues le gustaban las comidas con mucha grasa, le gustaban las comidas con muy ardidas, muy picantes. Siempre estaba sentado frente a su televisión toda la vida. Le cambiaron los hábitos, le comenzaron a dar comida saludable, lo empezaron a llevar a caminar, a disfrutar del aire puro y todo lo demás,
pasaron 6 meses, pasó 1 año, pasaron 2 años. El hombre sigue vivo, yo creo que son 6, 7 años desde que le diagnosticaron el cáncer. Solamente por cambios de hábitos. Solamente por cambios de hábitos. Si él continuaba con la vida, con la forma de vida que estaba llevando, los médicos ya le habían dicho solamente 6 meses de vida. Solamente 6 meses de vida. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender que tenemos que entregarle a nuestros cuerpos los recursos necesarios para que se pueda autorregenerar, para que pueda sanarse solos. Porque ese poder que Dios nos ha entregado está en cada uno de nosotros. Pero cuando hacemos cosas negativas, cuando no nos alimentamos bien, cuando no hacemos ejercicios, cuando no descansamos como deberíamos descansar. Hay gente que le gusta trabajar y dice, no, está bien, yo tengo fuerza, yo puedo. Solamente duermo 3 horas y está bien. No, necesitas descansar. Por lo menos 7, 8 horas necesitas descansar. Cuando hacemos cosas negativas, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando nuestro cuerpo a la destrucción. A la destrucción. Ese poder que le fue dado a todas las personas, creyentes y no creyentes, tienes que creerlo. Dios puede sanarte. Ahora, déjeme ir un poco más allá. Hay un poder que Dios se reserva solamente para sus hijos. Hay un poder que Dios se reserva solamente para aquellos que han creído en Jesús como su Salvador personal. Va más allá de la autorregeneración. Va más allá de la autosanación. Ese poder que funciona en todo ser humano. Hay un poder específico, especial, que el Señor se lo ha entregado solamente a aquellos que son sus hijos. El poder de la resurrección que operó allí en el Señor Jesucristo, levantándolo allí de los muertos, opera en cada uno de nosotros. Así como dijo este Salomón Carson, dice, no entendemos por qué Dios hace eso. Pues lo hace porque ese poder está en nosotros, el poder de la autorregeneración. Pero para sus hijos, para los creyentes, no solamente es el poder de la autorregeneración, sino que va más allá. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Milagros. Milagros. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El caso del suegro de mi hermano. Le diagnosticaron 6 meses, le cambiaron los hábitos. Él sigue viviendo, mas continúa con cáncer. ¿Ok? Sigue con vida. Gloria a Dios, felizmente que el hombre sigue con vida, pero aún sufre del cáncer. Pero aquel que cree en Jesús como su Salvador personal, Dios es capaz de poder curar ese cáncer. Dios es capaz de poder curar cualquier enfermedad por la cual tú puedas estar atravesando. Dios es capaz de hacer lo que para el hombre, para el médico, para la medicina, es algo imposible. Entonces, yo quiero de que el equipo de Lobor pueda ir viniendo por favor al frente. Hay momentos, ¿sabes?, en que Dios quiere que solamente lo busquemos a Él. Hay momentos en que Dios está esperando de que podamos colocar al Señor en el primer lugar de nuestras vidas. Y sabes, allí es donde Dios va a trabajar. Allí es donde Dios va a operar los milagros. Es allí donde Dios te va a restaurar, te va a regenerar y va a hacer cosas que tú le estás pidiendo al Señor. Yo sé de que tal vez aquí hay muchas personas que le están pidiendo algo al Señor. Y yo sé de que Dios es capaz de poderlo hacer. Así que, antes de que el equipo de Lobor comience a cantar una música, la música que cantamos allí al comienzo, yo creo de que el poder de Dios se va a manifestar en este lugar. Yo creo de que Dios va a comenzar a hacer aquí cosas grandes, cosas milagrosas, si solamente nosotros podemos creer. Si solamente nosotros podemos colocar nuestra confianza allí en el Señor.
Yo quiero pedirte que te pongas allí de pie. Hemos hablado del poder de la sanidad, de la cura. Hay cuantos que necesitan cura en sus vidas. Yo quiero que allí donde tú estás le puedas decir: Señor, yo preciso de ese poder. Yo necesito de ese poder. Señor, yo necesito que tú me puedas curar. Yo necesito que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos realmente se pueda manifestar allí en mi vida. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un figlio de Dios, tú eres una figlia de Dios. Tú eres importante para el Señor. Que voy a pedir al equipo de Lobor, por favor, que pueda cantar esta música una vez. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, yo creo de que está aquí. Yo creo de que está aquí. Hablamos del poder del Lobor, de la alabanza. Hemos cantado, dice la Biblia, de que entrad por sus puertas con Lobor, con alabanza. La Biblia dice que en medio de las alabanzas de su pueblo, Dios se glorifica. Yo no sé qué enfermedad tú puedas estar pasando, pero yo estoy seguro de que Dios puede curar tu cáncer. Dios puede curar tu diabetes. Dios puede curar tu colesterol, tu presión alta. Tal vez tengas dolor de estómago, en las espaldas, en las costas, en el cuello, en el pescozo. Dolor en las piernas, principios de gota, depresión. Tal vez necesites que Dios cure tu corazón, que cure tu alma. Tal vez no es una enfermedad física, pero tal vez es una enfermedad del alma. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos está aquí. Yo voy a pedirte que si tú eres sincero con Dios, que si realmente tú necesitas ese poder de cura, de sanidad, pues es el paso. Vengas aquí al frente, mientras el equipo Lobor una vez más lo dirige en esta música. Ven, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Si necesitas cura, ven, vamos a orar. Vamos a orar.
en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Quisiera pedirles que dejen espacio para los que están atrás puedan venir más al frente. Si hay alguien arriba que están con las cámaras, deja la cámara y si necesitas, ven aquí adelante, ven aquí al frente. Mira, yo no sé cuál sea la enfermedad, yo no sé cuál sea el problema que tú puedas estar allí pasando, mas como hemos cantado ahora, yo quiero que coloques la palabra Jesús sobre esa enfermedad. Coloca a Jesús sobre ese cáncer, coloca a Jesús sobre esa depresión, coloca a Jesús sobre ese colesterol, coloca a Jesús sobre esa diabetes, coloca a Jesús sobre esa dor de costas, de pescozo, de estómago, de pierna, coloca a Jesús sobre esa gota, coloca a Jesús sobre la tristeza en tu corazón. Coloca a Jesús allí encima de esa dor, de ese dolor. Yo sé de que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está aquí. Yo puedo sentir la presencia del Señor aquí en esta tarde. Podemos cantar Jesús, Jesús. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Créelo, créelo. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús sobre tu enfermedad, Jesús sobre tu dolor. El Dios que resucitó vive en mí. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Yo sé que Dios está trabajando. No te resistas. No te resistas. Te pedí, coloca a Jesús sobre a tu ador. Coloca a Jesús sobre tu enfermedad. Coloca a Jesús sobre tu doença. Dios quiere curarte en esta tarde. Dios quiere hacer un milagro. Dios quiere hacerlo. Vamos a cantar esta parte de Jesús, Jesús, por favor. Pero como oración. Así suave, suave. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí.
resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Señor, te pido por tus hijos, por tu iglesia, todos que están aquí al frente, Señor, y aquellos que están conectados por la internet, Señor, en el mismo sentir y en el mismo espíritu, que están necesitando, Señor, un milagro, que están necesitando un toque tuyo, Dios. Oh, Señor, colocamos a Jesús. Colocamos a Jesús que se levantó de entre los muertos. Hoy domingo de Pascua, hoy domingo de resurrección, hoy domingo de milagros. Creemos, Señor, oh Dios, que no solamente ese poder de la autorregeneración que trabaja en cada uno de nosotros, Señor, está presente en nuestras vidas, mas hay un toque especial, y es el toque del milagro, Dios. Tal vez no hemos cuidado nuestros cuerpos, tal vez no nos hemos alimentado bien, nuestro sistema inmunológico no está trabajando bien y nos está autorregenerando. Por eso, Señor, en esta tarde pedimos por un milagro. Pedimos por un milagro, Señor. Oh Dios, comienza a tocar cuerpos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, ese cáncer es curado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa diabetes, el colesterol, la presión alta, problemas en el corazón, sean curados en el nombre de Jesús. Oh Dios, extiende tu mano, Señor, abraza, oh Dios, en estos momentos. Señor, ese dolor, Señor, oh Dios, de cabeza constante que no se cura, Dios, sana, Señor, sana en el nombre de Jesús. Esa dolor, Señor, en un pescozo, en el cuello, en los hombros. Esa dolor, Señor, en las costas, dolor, Señor, en las espaldas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, trae cura, trae sanidad. Haz milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si alguien está pasando por momentos de depresión, oh Dios, en el nombre de Jesús, esa depresión se va fuera. Esa depresión es curada. Dios, restaura nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Dios, cura, Dios, corazones. Hay tal vez, Señor, corazones heridos. Hay tal vez, Señor, corazones, oh Dios, que están maguados. Oh Señor, hay vidas, oh Dios, que se han metido a la profundidad, Señor, oh Dios, no pueden salir de allí. Yo te pido en el nombre de Jesús, haz un milagro, Señor, restaura vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos, Dios, trabaja en cada uno de nosotros. Recibe la cura, recibe el poder del Señor, recibe la sanidad de Dios en el nombre de Jesús. Oh, créelo. Yo sé que Dios te está tocando, Siéntelo desde la punta de tu cabeza. Algo está entrando. Hay un poder de Dios que está entrando desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Oh, en estos momentos Dios está operando. En estos momentos Dios te está sanando. En estos momentos Dios está trocando, curando esas células que no están funcionando bien. En el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe cura, recibe la cura del Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, trabaja tu Padre Celestial. Pedimos, Señor, tu bendición. Espíritu Santo, muévete con poder en el nombre de Jesús. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí. Vive en mí. Decláralo, créelo. Vive en mí. Vive en mí, Jesús.
mí. Y hemos hablado de que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en cada uno de nosotros. Ese poder trabaja en aquellos que han creído en Jesús como en aquellos que no han creído en Jesús. Es el poder de la autorregeneración, es el poder de la autosanación. Mas hay un poder que es el poder de los milagros, que Dios se lo reserva solamente para aquellos que han creído en Jesús. Y si tú en esta tarde aún no tienes a Jesús como tu Señor, si aún no tienes a Jesús como tu Salvador, realmente tú necesitas un milagro de parte de Dios. Yo no sé cuál sea ese milagro. Tal vez sea un milagro de cura física, pero también hay otros tipos de milagros. Tal vez tu hogar no está bien, necesita una restauración. Tal vez el área financiera, tal vez las relaciones, el trabajo. Hay un milagro que el hombre tal vez no puede hacer, pero Dios lo puede hacer. Pero Dios lo puede hacer solamente en aquellos que han creído en Él como su Salvador. Así que yo quiero invitarte en esta tarde. Si aún tú no has hecho esa oración, si aún tú no has hecho esa decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, yo quiero convidarte que allí donde tú estás puedas repetir esta oración después de mí. Dile allí: Señor, nesta tarde eu te peço perdão por os meus pecados e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero esse poder de milagres na minha vida. Preciso de Ti, Deus. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu faço esta oração. Amém. Si tú hiciste esta oración, si você fez esta oración, la Biblia dice de que ahora tú eres hijo de Dios, você es filha de Dios. Y el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder, ese milagro, pues también puede trabajar, puede agir en tu vida. Créelo. Recibe el poder de Dios, recibe los milagros de Dios. Una vez más, si aún estás con dudas, si aún estás con dudas de que tal vez aún no has sido curado, de que tal vez aún hay algo que... Vuelve a colocar Jesús sobre tu enfermedad. Vuelve a colocar Jesús sobre la situación que estás allí atravesando. Y vamos a declararlo: Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Vive en ti, créelo. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Una vez más. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Señor, declaramos vidas curadas, vidas transformadas, vidas sanadas. Declaramos, Señor, corazones restauradas, almas restauradas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú eres el que puedes hacer milagros, oh Dios. No es el médico, no es el psiquiatra, no es el consejero, no es el pastor. Eres tú, Señor. Y gracias porque hoy hemos recibido un toque tuyo, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí presente. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás operando, porque tú estás transformando, porque tú estás tirando, Señor, toda dor, todo dolor, toda enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, cuerpos sanos, cuerpos curados. Declaramos, Señor, corazones,
almas curadas, transformadas, restauradas en el nombre de Jesús. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Vive en nosotros. Gracias, Señor. Que toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.